¿Cuál fue la chocolatina más vendida en 1962? Snickers. ¿Y sabes cuál es la chocolatina más vendida hoy en día? Snickers. Esta es la conversación que tuvo Warren Buffett con un amigo en el coche, en referencia a su opinión sobre la recesión de 2009, tras la crisis subprime de 2008. Sí, esto es todo lo que tuvo que decir al respecto, porque algunas cosas cambian y otras no. Y de este tipo de cosas que no cambian es de lo que habla Lo que nunca cambia en un mundo cambiante, lo nuevo de Morgan Housel, el autor del más que conocido La psicología del dinero, con el que ya ha vendido la friolera de 4 millones de copias. La historia de Snickers es con la que Housel abre este nuevo libro y con la que deja más que claro el objetivo del título. Entender lo que no cambia en el mundo nos ayudará a tomar mejores decisiones financieras, personales y profesionales. Eso sí, antes de contaros algunas de esas historias y lecciones que Housel explica en el libro, vamos primero a por lo importante, la conclusión. Lo que nunca cambia en un mundo cambiante recoge 23 historias cortas de las que se desprende la importancia de la psicología y el comportamiento en nuestra vida, desde nuestras decisiones a nivel personal hasta la historia más general y colectiva. Es un título con el que descubrir patrones de comportamiento humano que sobreviven al paso del tiempo y que nos ayudarán a gestionar mejor nuestro dinero y a tomar mejores decisiones a largo plazo, tanto a nivel personal como profesional. La verdad es que creo que es un libro que o te encaja o te parece simplista, poco profundo e inútil. Y yo soy de las del primer grupo. También sé que hay mucha gente del segundo grupo y entiendo por qué no les ha gustado. En mi caso ya no es tanto por lo que dice Morgan Housel en el libro, sino por cómo lo dice. Porque es cierto que las lecciones y las historias no son nuevas, pero la forma de presentarlas es lo que a mí me ha convencido. La lectura del libro me pareció fascinante y entretenida y terminé sabiendo que lo voy a volver a leer este año para poder tomar más notas y hacerme un mejor resumen. Porque una cosa es que lo que diga no sea nuevo y otra cosa es que no sirva para nada, y no es el caso. Creo que es un título que puede encajar perfectamente a cualquiera que disfrutara la psicología del dinero y a todas esas personas a las que les guste la historia, la economía y la inversión. Desde un inversor más novato que busca esa fórmula para ganar hasta alguien con más experiencia que busque encontrar lecciones que perduren en el tiempo. Y ahora que ya sabéis mi opinión, seguimos con el resto con la reseña completa. Eso sí, si os vais antes de tiempo porque ya habéis encontrado la información que necesitabais, por favor, antes de iros, dejar por aquí un like y suscribiros al canal, que es un momentito y no os cuesta nada y yo os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Como os decía, Lo que nunca cambia en un mundo cambiante es un libro que incluye 23 historias cortas con las que ayudarnos a tomar mejores decisiones en nuestra vida, basándonos siempre en esas cosas que nunca cambian, en lugar de intentar predecir el futuro, por muy fans de Aramis Fuster que seáis, vaya. Y de ahí sale la primera lección de la que os quiero hablar hoy. Y no, de Aramis Fuster no, de lo otro. La historia nos recuerda constantemente que el mundo es impredecible. Por eso, en lugar de tratar de predecir el futuro, lo mejor es basar nuestras decisiones en el comportamiento humano, que así es más predecible. Creo que después de haber pasado un año como 2020 con una pandemia de por medio, estaremos de acuerdo con lo de que el futuro es impredecible. Porque la lista de pequeños sucesos que terminan cambiando completamente nuestra vida personal o la historia en general es interminable. Y es que la vida es impredecible, pero el comportamiento humano, pues no tanto. ¿Qué habría pasado si la flota británica hubiera tenido el viento a favor en 1776? Pues que George Washington podría no haber sobrevivido a la batalla de Long Island y sin George Washington no habría Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando David Hilbert decidió empezar a trabajar por curiosidad y por entretenerse en la teoría de la relatividad de Einstein que no estaba terminada? Pues que Einstein se puso las pilas pensando que Hilbert podría resolverlo antes y la completó. Imaginaos qué habría pasado si no hubiera tenido esa competencia. Pues chao, teoría de la relatividad, porque la vida pende de un hilo y la historia también. Y si no, que se lo digan al mismo Morgan Housel, que por pura casualidad terminó salvando su vida al no volver a bajar fuera de pistas
con 2 amigos con los que esquiaba a diario. Ellos murieron en una avalancha y él vivió para contarlo, simplemente porque decidió ir a esperarlos con el coche en lugar de bajar una segunda vez haciendo el mismo recorrido. Al final no importa cómo será el mundo en 50 años, porque según Housel, la gente seguirá respondiendo a la codicia, el miedo, las oportunidades, la explotación, el riesgo, la incertidumbre, las relaciones tribales y la persuasión social de la misma forma. Por eso Housel recomienda que cuando hagamos predicciones o tomemos decisiones, tengamos siempre en cuenta el comportamiento humano y no acontecimientos específicos. Otra de las lecciones del libro que me parecieron interesantes es la de que una buena historia siempre ganará a la mejor estadística, porque la mejor historia gana, no la mejor idea, ni la idea correcta, ni la idea más racional, porque las grandes ideas explicadas mal no van a ningún sitio, mientras que ideas antiguas o erróneas explicadas de una forma efectiva pueden empezar una revolución, aunque también puede suceder a la inversa. La gente está ocupada y es emocional, por lo que una buena historia siempre será mucho más efectiva que una simple estadística. Y si no, que se lo digan a Martin Luther King Jr., que el 28 de agosto de 1963 cambió de planes en mitad de su intervención en el Lincoln Memorial y acabó dando uno de los discursos más celebrados de la historia y empezando una revolución. I have a dream. Cambió el discurso que tenía planeado y terminó explicando una de las mejores historias jamás contadas, evocando emoción y conectando los puntos en la cabeza de millones de personas, de una forma que cambió la historia para siempre. O que se lo digan a Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, libro al que un antropólogo describió en su reseña de la siguiente forma: sería justo decir que siempre que sus datos son correctos en términos generales, no son nuevos, y cada vez que intenta actuar por su cuenta, a menudo se equivoca, a veces gravemente. No es una contribución al conocimiento. Desde que publicó por primera vez, Harari ha vendido en todo el mundo más de 28 millones de libros. Y Sapiens, el libro al que hace referencia ese antropólogo, se ha convertido en el título sobre antropología más exitoso de todos los tiempos. Y lo mejor de todo esto es que Harari no le quita razón a este antropólogo. Él mismo dice: no hay absolutamente nada que sea nuevo. No soy arqueólogo, no soy primatólogo. Quiero decir, no hice ninguna investigación nueva. Realmente se trataba de leer el tipo de conocimiento común y simplemente presentarlo de una manera nueva. Con sus dos cojones, di que sí, hombre, señor, ¿para qué negarlo? Housel cree que ahí está la clave. Está bien escrito, las historias cautivan y el libro fluye sin esfuerzo. Por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Y por eso el autor nos dice que siempre busquemos la historia, porque los seres humanos preferimos los cuentos y probablemente eso pues no cambiará. Además de las 2 lecciones que ya os he explicado, os quería hablar de una tercera, que además engloba un poco al libro de forma global. No hay nada más persuasivo que lo que hemos experimentado en primera persona. Puedes leer y tener empatía, pero a menudo no tienes ni idea de lo que estás dispuesto a hacer, de lo que quieres o de hasta dónde estás dispuesto a llegar hasta que no has visto algo con tus propios ojos. No es hasta que tu vida se tambalea, tus esperanzas se desvanecen y tus sueños se vuelven inciertos cuando entonces dices: ¿cuál era esa idea loca que habíamos oído antes? Quizá deberíamos darle una oportunidad ahora. El cómico Trevor Noah lo explicó al hablar del apartheid en su Sudáfrica natal. Si encuentras el equilibrio adecuado entre desesperación y miedo, puedes hacer que la gente haga cualquier cosa. Creo que es realmente difícil de entender esto y de comprender cómo responderemos cada uno de nosotros al riesgo, al miedo o a la desesperación hasta que no nos vemos en ese momento. Y de esto saben muchísimo las personas que han pasado por situaciones tan extremas como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Para mí es complicado entender por qué mis abuelos siempre han tenido una fijación por guardar, por no gastar y por conservar y no tirar las cosas, cuando yo no he vivido lo que ellos tuvieron que vivir siendo muy pequeños. Igual que para mi sobrino, que nació en 2023, será complicado entender mi forma de ver el mundo después de yo haber pasado por la crisis de 2008 y la pandemia de 2020. Podemos pensar que sabemos cómo se siente. Luego experimentamos nosotros de primera mano esas cosas y nos damos cuenta de que sí, de que es mucho más complicado de lo que pensamos. En ese momento es cuando lo entendemos de verdad. Por eso, cada generación está condenada a aprender por sí misma algunas de esas difíciles lecciones. Eso tampoco cambiará nunca y por eso no tenemos que sentirnos mal por cometer errores que ya han cometido otros antes que nosotros. Lo importante es asegurarnos de no repetirlos.
para que así nuestro futuro sea un poquito más brillante de lo que ya hemos pasado. Y con esta ya tenéis las 3 lecciones de las que os quería hablar y que están incluidas en Lo que nunca cambia en un mundo cambiante de Morgan Housel. Si os han parecido interesantes, entonces podéis ir ya mismo a compraros el libro, que yo os dejo el link en la descripción, y leerlo, y así descubrir las otras 20 historias que se incluyen en el libro, que también son de lo más interesantes. Eso sí, antes de iros, acordaos de dejar por aquí un like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito, que es un momentito de nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!